Pues la presentación de hoy es sobre el saneamiento urbano. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar tanto del marco legal, los retos de la contaminación y cómo se gestiona. Vamos a ver qué es el agua residual, la definición de saneamiento, qué funciones tiene y luego cómo funciona en España, cómo se gestiona. Vamos a ver los objetivos de saneamiento, cuál es el marco legal y luego cómo se dividen las distintas responsabilidades de cada uno de los entes que hay. ¿Qué tipos de aguas residuales tenemos urbanas? ¿Cómo se puede medir la contaminación y qué parámetros y características van a tener estas aguas? Y luego el caso particular de los vertidos industriales y el problema de la contaminación, porque cuando los vertidos industriales tienen una composición muy diferente al resto de agua residual, no se pueden tratar en el mismo lugar, necesitan un pretratamiento previo. Y luego, ¿cómo se deciden las inversiones que se van a realizar en función de la mejora del saneamiento urbano? Porque evidentemente estas actuaciones tienen un coste y hay que prever si realmente este coste es adecuado, se va a ver un retorno de inversión. Entonces, quiero hablaros, seguramente sea la primera vez que os hablen de retorno de inversión en una infraestructura, pero al final se hace una planificación en la cual se decide cuál es el coste de no hacer nada, que realmente no es cero, porque cuando estamos contaminando masas de agua o cuando estamos haciendo que se inunde una ciudad y evitando los usos productivos de esa ciudad, evidentemente tenemos un coste que tenemos que valorar y eso lo vamos a comparar con lo que cuestan las actuaciones que queremos llevar a cabo. Pero para poder decidir qué actuaciones hay que hacer, primero hay que hacer un análisis de la situación actual y ver dónde habría que ejecutar esas mejoras. Entonces, ¿cuáles son los objetivos y las funciones del saneamiento urbano? El marco normativo español, es muy importante conocer cuáles son los tipos y fuentes de aguas residuales y luego los parámetros de contaminación. Y cuáles son los retos en la gestión y planificación, porque como os imaginaréis, esto no lo decide una única persona en todo el país, sino que hay distintas entidades que son las que van haciendo sus distintos planes de mayor a menor escala. Empezaremos por las confederaciones hidrográficas, pero ellos luego no ejecutan, sino que tienen que ser las comunidades autónomas o los municipios los que tienen que llevar a cabo esas obras para mejorar y solucionar los problemas del saneamiento urbano. Bueno, pues vayamos a la introducción y los objetivos. ¿Alguno me podéis decir por qué el saneamiento es importante en el entorno urbano? Y tenemos aquí una pista. ¿Qué es lo que hace el saneamiento? ¿Qué es lo que hace el saneamiento? Te doy la primera idea. Protección sanitaria. ¿Qué es la protección sanitaria? ¿Qué pasaría si estuviéramos vertiendo las aguas residuales directamente a las calles? ¿Qué ocurriría? Que se infectaría todo. Ya tendríamos un montón, las calles estarían sucias, Olería mal, probablemente se nos acumularían los patógenos y crearía bolsas de enfermedad, que es lo que pasaba en la Edad Media. Entonces, esta es la primera pista, ¿no? La protección sanitaria que nos da el saneamiento urbano. El saneamiento, una de las primeras funciones es eliminar rápidamente las aguas residuales para evitar las enfermedades transmitidas por el agua. ¿Cómo puede preservar el medio ambiente el saneamiento urbano? ¿Qué se os ocurre? A ver, imaginaos que lloviese y hubiera charcos rellenos de materia orgánica, residual de vuestras casas, ahí donde estáis chapoteando. O directamente que fueran vertidos al cauce. Primero, está que no tengamos toda el agua residual dentro de las ciudades, o sea, dispersa por las ciudades, esto crea problemas sanitarios, pero por otro lado, imaginaos que virtiéramos directamente las aguas residuales a los ríos o al mar. Eso es lo que pasaba antes de los años 80
A partir de entonces empezaron una serie de normativas que obligan a las poblaciones, antes de 20.000 habitantes y ahora hasta 5.000 habitantes, a tener su propio sistema de depuración. De hecho, ¿qué ocurre también cuando llueve mucho? Y como las aguas en general se juntan tanto las aguas residuales como las pluviales, como veremos en esta asignatura, cuando llueve mucho es parte de este agua mezclada, va al medio natural, por ejemplo las playas se pueden ensuciar, cada vez se hacen más infraestructuras para evitar esa contaminación, pero pues, siempre hay un margen de que ocurra. Y de hecho esto entra dentro de los costes de no hacer nada, porque si nosotros estamos planificando cómo mejorar el saneamiento de una localidad, de una provincia, de una zona, y decimos, bueno, vamos a ver cuánto cuestan estas infraestructuras y cuánto cuesta no hacer nada. No hacer nada sí tiene un coste, porque los días que se cierra una playa a los bañistas, la gente que está enferma, los días que deja de haber actividad económica porque no se puede utilizar esa playa porque está contaminada, todo eso genera pérdidas que se pueden contabilizar y deben contabilizarse. Por otro lado, el saneamiento también lo que hace es ayudar a reutilizar el agua. Porque una vez que hemos tratado y limpiado ese agua, lo podemos utilizar, por ejemplo, para riego, para limpieza Valdeocalles. Lo habréis visto muchas veces, este agua es no potable, para que en muchos lugares de España el agua se utiliza varias veces. En Murcia tienen que usar el agua depurada, la mezclan con otras calidades para tener agua para riego, o incluso en muchos lugares están haciendo estudios sobre cómo recargar los acuíferos, ¿vale? El acuífero es el agua que tenemos subterránea y lo que no podemos, si empezamos a gastar todo el agua en acuífero, pues nos quedamos sin un recurso que es muy valioso y además que, bueno, geológicamente puede desestabilizar los terrenos, pero entonces lo que sí podemos hacer es volver a recargar ese agua que está pretratada y al pasar por las capas del suelo se limpiará, simplemente como si fuera un filtro, que es un filtro natural, ¿no? Todas esas capas. Tarda varios días, incluso semanas en filtrar. Y luego, por otro lado, garantiza un servicio y una calidad de servicio a la ciudadanía, porque evitamos olores, contaminación y mejoramos los espacios públicos. Lo más importante del saneamiento son los beneficios para el medio ambiente. O sea, imaginaos una zona sin saneamiento. Esto ocurre en muchos lugares del mundo donde no están desarrollados y esto es el pan nuestro de cada día cuando llueve o cuando no llueve, tenerlo todo mezclado. O sea, imaginaros, iros un momento a esa situación y lo que supondría para la vida diaria. Imposibilita el crecimiento económico y la actividad tal y como la conocemos. No solamente porque se inunde, sino porque tendríamos pues, todos los contaminantes donde nosotros estamos. Además, evita las enfermedades. Las grandes pandemias que hubo en la Edad Media fueron consecuencia de no tener un servicio de saneamiento. Ahora se vio que la peste negra no fue tanto porque hubiera una enfermedad que transmitían los animales, sino que también esos animales tienen un hábitat más adecuado para su crecimiento porque no había una correcta limpieza de la ciudad. Y evidentemente si tenemos una población que está contaminada con una epidemia, si esa población sigue bebiendo y está en contacto con las aguas residuales de esa gente enferma, es muy difícil quitar la enfermedad. ¿Cuál es el marco legal? Bueno, evidentemente todos estos cambios llegan de la mano de legislación. En España, desde que formamos parte de la Comunidad Europea, suele haber normas que luego se van transponiendo a los distintos países miembros. Pero nosotros ya desde el año 85 tenemos una ley que establece servicios mínimos a los municipios de más de 5.000 habitantes. De hecho, que cualquier pedanía que sea menor no necesariamente tenga que cumplir con esto, aunque es lo deseable. Necesita tener una infraestructura de recogida y desvío de las aguas residuales, y eso es lo que llamamos alcantarillado. Tenemos que tener también un servicio de agua potable, disponible para todos los usuarios. Yo me estoy centrando en la parte del saneamiento, pero realmente el abastecimiento del agua es algo sin lo cual no podemos vivir. En el día que hubo el apagón, bueno,
pudimos sobrevivir un día sin luz, a duras penas, pero imaginaos que además se os cortara el suministro de agua. Y eso es lo que pasó en muchos lugares donde dependían de bombas eléctricas para poder llegar el agua. O sea, imaginaos un día entero sin agua. O imaginaos tener que ir a por agua kilómetros y kilómetros, como ocurre en muchos lugares del mundo. También es un elemento que posibilita el desarrollo económico de una región. Y aprenderemos a dimensionar ambos elementos en esta asignatura. Y luego, por otro lado, está el tratamiento y eliminación de los vertidos y residuos. Dentro del saneamiento urbano, de la gestión de residuos urbanas, se encuentra tanto la parte líquida, que es lo que vamos a estudiar en esta asignatura, como la parte sólida, que serían las basuras. Es necesario también que estos municipios tengan un punto de suministro de agua potable, una fuente, y bueno, guardia rural. Entonces, para que esta normativa se cumpla, tiene que ser la administración la que asuma la responsabilidad directa. ¿Habéis pensado cómo se gestiona el saneamiento y el abastecimiento? Vale, en general es una responsabilidad que recae en el ayuntamiento. Lo que pasa es que muchos ayuntamientos tienen transferida ese compromiso. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, muchos de los ayuntamientos la tienen transferida al Canal de Isabel II, que es una entidad pública. En muchas otras capitales de provincia, por ejemplo, Alicante, hay una empresa público-privada que se encarga de gestionar esto. Entonces el ayuntamiento, digamos, que delega esas funciones en una empresa de la cuales también tiene participaciones, ¿no? Que tiene parte de su propiedad. En otros lugares puede ser totalmente una empresa privada. Por ejemplo, Acciona o Aqualia son gestores del ciclo integral del agua, o sea, todo esto de saneamiento y abastecimiento se llama ciclo integral del agua, privados, que ayuntamientos más pequeños que no tienen la capacidad económica sacan una licitación. Una licitación es como un contrato público, como un concurso en el cual una empresa pública dice quiero contratar estos servicios, y distintas empresas se presentan, y al final suele ser una subasta entre económica y técnica. Cada una de esas empresas dice cómo lo va a realizar y a qué coste. Y al final el ayuntamiento, el ente público que sea, decide a quién de esas empresas se lo subcontrata. Y se lo subcontrata por varios años. Con lo cual, la empresa tiene que ser responsable tanto del mantenimiento como de la operación, o sea, mantenimiento de toda la red, y operación quiere decir que todos los días aquello funcione, y se lo da a los usuarios a cambio de un canon. Muchas veces se habla del canon, que es lo que cuesta pues, el metro cúbico o por habitante el saneamiento o el abastecimiento de la ciudad. Y en general vosotros, bueno, si os llega una factura de saneamiento, a vuestra casa no va a ser en forma de saneamiento, sino que será en forma de abastecimiento, va junto. Pero cuando te están cobrando el agua potable, también te están cobrando el canon de recogida de ese agua potable, de limpieza y de vertido otra vez al medio. ¿Vale? ¿Queda más claro cómo funciona? Entonces, si el ayuntamiento es pequeño, normalmente lo va a subcontratar a través de estas licitaciones públicas. Dentro de la normativa estatal hay una ley que se llama la Ley de Aguas y que establece el marco para la gestión del recurso. Porque además de lo que es el ciclo integral del agua urbano, para que el Canal de Isabel II te pueda llevar agua a tu casa, necesita un permiso de un ente superior que es el que gestiona toda la cuenca del Tajo, que es la Confederación Hidrográfica del Tajo, o de otras confederaciones como la del Duero, el Ebro. Estas confederaciones dan las concesiones, es decir, tanto volumen de agua al año que cada uno de estos entes que gestiona el ciclo integral del agua puede usar, lo trata, lo distribuye y luego tiene también un canon de vertido. Y de hecho también les cobra por ese canon. E incluso puede que haya más entidades intermedias. Puede haber entidades que gestionan como el agua para varios ayuntamientos, solamente gestionan desde el punto de captación, por ejemplo, tienen embalses, llevan a distintas localidades y dentro de esas localidades cada localidad gestiona su propio ciclo integral del agua. O puede ser supramunicipal, como el caso del canal. Hay distintas formas de funcionar.
Y en España hay operadores tanto públicos como privados, mientras que en otros países siempre es algo que es totalmente público o totalmente privado. O sea que hay todas las formas de operar o de gestionar el agua. Entonces, en esta ley del año 85 establece qué es el dominio público hidráulico, que eso es la zona que está cercana al río, porque tú no puedes construir en el río. De hecho, lo que pasó el año pasado en Valencia, pues quizá fue una intromisión dentro del dominio público hidráulico. Tienes que dejar un canal expedito para que el agua pueda pasar y aparte, si vas a recoger agua, la recoges de ese dominio público hidráulico. Luego, todas esas actividades tienen que estar reguladas, tienen que estar gestionadas y tienen que estar vigiladas. Y luego es muy importante gestionar la calidad del agua. Es decir, si Canal de Isabel II, y pongo este ejemplo porque estamos en Madrid, tiene un canon de vertido, cada vez el agua que vierta tiene que cumplir con unas ciertas garantías sanitarias y además va a haber una serie de formas de vigilancia de que esto se lleve a cabo. Muchas veces tiene que mandarse informes justificativos de que realmente el agua que se ha vertido es así. Y de hecho cada vez se está avanzando más en esto, de manera que luego hay una serie de distintas normativas, como este Real Decreto del 2001, en el cual se explica la necesidad de una autorización para vertidos y las obligaciones de tratamiento. Y en el caso de la normativa europea, hace un par de años hubo un par de normativas en las cuales, una normativa y una directiva, en la cual se definen los plazos necesarios para asegurar un correcto vertido de las aguas residuales, que no estén contaminadas o que la contaminación al menos se contabilice para que se sepa a nivel país o a nivel cuenca exactamente cuánta agua se ha usado, cuánta agua se ha tratado, cuánta agua se ha vertido y si ha habido parte de este agua que no se ha podido tratar porque ha excedido los volúmenes de tratamiento disponibles dentro de, pues, de esa empresa gestora del saneamiento en esa región. Y concretando para España, hace un año se empezó un proyecto a nivel Ministerio de Medio Ambiente en el cual se quiere que todas las empresas concesionarias de agua o de vertidos manden cada año un análisis de todo lo que han consumido, todo lo que han vertido y si ha habido algún vertido que no se hubiera podido tratar y cuál es la carga contaminante de ese vertido. De manera que a nivel país tengamos como una base de datos y un sistema en tiempo real de cuánta agua tenemos, cuánta agua consumimos y cuánta agua estamos contaminando y de qué forma. Porque los que estuvisteis en mi clase de hidrología el año pasado, sabéis que el agua que tenemos disponible, limpia y dulce, es muy poca. Con lo cual es nuestro deber gestionarla para que no se contamine y para mantenerla el máximo tiempo posible. Pero porque luego es imposible eso. O sea, ha estado lloviendo todo el año pasado un montón. Es verdad que el agua luego tiene una cierta capacidad de autorregeneración. Evidentemente no es posible del todo. En esta asignatura veremos formas que tenemos de mejorar la calidad del agua. Evidentemente no podemos tratar el 100% del agua de lluvia que nos llega desde la red de saneamiento porque no podemos dimensionarla tan grande. De hecho, estamos dimensionando siempre a periodos de retorno de 15 o 25 años, pero lo que sí podemos es intentar evitar la escorrentía excesiva en origen. Y ahí entran en juego los sistemas de drenaje sostenible. Y jugando con soluciones que llamamos verdes, ¿no? Como unos jardines que infiltren, zanjas drenantes, depósitos de infiltración o de retención, y luego con otras soluciones que llamamos grises, porque sería pues un colector más grande, un tanque de tormentas, una depuradora más grande. Con todo eso podremos gestionar el ciclo integral del agua de manera que minimicemos pues, esos vertidos contaminados. Y al menos cuando se lleven a cabo, que sepamos lo que estamos vertiendo y si luego más abajo tenemos que proveer de otras medidas adicionales. Pero si no lo medimos, no sabemos dónde estamos. O sea que el primer paso es medirlo y luego ir proponiendo esas medidas de mejora. Y lo mejor es poderlas incorporar a un modelo que realmente nos diga si estamos mejorando y en qué forma. Bueno,
Y aquí empezamos a ver la parte de responsabilidades de las administraciones públicas. Como hemos visto, el saneamiento no es responsabilidad de un único ente, no es responsabilidad del gobierno, no es responsabilidad solo del ministerio. Realmente el ministerio de Medio Ambiente puede dar unas directrices, puede a lo mejor liberar una serie de actuaciones presupuestarias, pero luego al final tiene que ser dividida la responsabilidad entre distintas entidades. Eso es bueno porque da más margen de maniobra, puede también ser complicado si se diluye la responsabilidad, es decir, si al final nadie toma esa responsabilidad como suya, habiendo tantos actores, puede ser que no se trabaje eficientemente. Entonces, por eso se intenta dar competencias específicas a cada uno de los niveles de la administración. Y por supuesto, dado que estamos en Europa, tenemos que cumplir con las directivas europeas. De hecho, España, una vez que Europa define una serie de normativas, España lo que hace es que ajusta sus leyes de manera que se alineen con las directivas europeas ambientales. Y es lógico porque formamos parte de un sistema económico en el cual queremos que todo el mundo sea igual. E incluso se liberan fondos para que si en ciertos territorios de la Unión Europea se vea que estamos un poco menos digitalizados o menos avanzados, pues se liberan fondos para intentar igualar todos los territorios. Igual que pasa con el país, ¿no? Que intentamos que todos los territorios vayan mejorando y evolucionando de igual forma. Y como ley fundamental o como reglamento fundamental está la Directiva Marco del Agua, que establece los estándares de la gestión y de la protección de los recursos hídricos. ¿Vale? Sostenible, ¿qué significa en este caso? Pues que no lo contaminemos demasiado, que no gastemos demasiada agua, que cada año tengamos suficiente agua para el año siguiente, en fin, todo esto. Y luego también habla del tratamiento de las aguas residuales, es decir, yo he estado en algunas charlas en las que se habla de esto, del tratamiento de aguas residuales, y el problema es que muchas veces la legislación va por detrás de la generación de nuevos contaminantes. Ahora hay contaminantes de nueva generación como los microplásticos, que son un reto para las empresas depuradoras, porque quizá adolecen o les cuesta mucho meter esos nuevos tratamientos para poderlos quitar, o por ejemplo fármacos, drogas, en fin, hay un montón de tratamientos que habría que estudiarlos individualmente e incorporar un tratamiento para ellos y a veces no se puede. Pero la normativa intenta seguir todos esos contaminantes nuevos para obligar a que estén adecuadamente tratados. Y de hecho en la parte de aguas industriales veremos cómo no se pueden evacuar directamente a la red general, sino que en los polígonos industriales suelen tener otra serie de tratamientos o incluso muchas veces las propias industrias tienen que incorporarlos en su planta de tratamiento para evitar, pues a lo mejor tienen demasiado en una fábrica de productos, pues, por ejemplo de pan o de lácteos, puede ser que tengan una serie de contaminantes o de nutrientes del agua que sean excesivos y cuando vayan a llegar a la depuradora no funcione bien la depuradora, que al final es un tratamiento también complejo y en varias fases que tiene que llegar con unos parámetros adecuados. Bueno, pues vamos a pasar a definir las clases y fuentes de aguas residuales. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es definir qué es la contaminación, que parece que es algo muy claro, ¿no? ¿Qué es la contaminación? El agua contaminada es la que no está limpia, pero vamos a definir por qué no está limpia. Pues porque va a tener una serie de partículas, una serie de sustancias químicas, elementos en suspensión, incluso cosas flotando, que van a hacer que no pueda ser utilizada para las actividades productivas que nosotros queremos utilizar el agua, o que cambie o que evite un uso recreativo que tenemos de masas de agua. Por ejemplo, si vamos al río Guadarrama y llegamos y hay un hedor terrorífico, está lleno de materia orgánica flotando, evidentemente no va a servir a un uso recreativo. Y al final los seres humanos nos gusta estar cerca de zonas naturales, es bueno para nuestro equilibrio y bienestar emocional y físico, y el no poder disponer de esas masas de agua pues es un problema, ¿no?
para la gente. No solamente porque transmitan enfermedades, sino porque evitan que nosotros podamos recrearnos ahí. Por no hablar también de las playas. Entonces, para una ciudad que tiene playas y que vive del turismo, el tener las playas contaminadas varios días al año es un problema bastante serio y tienen que evitarlo y poner los medios para ello. Y por otro lado, evidentemente, para evitar que haya una contaminación y que ésta llegue al agua, es necesario hacer un tratamiento, como ya hemos visto. ¿Qué tipos de aguas residuales tenemos? ¿Quién sabe lo que son las aguas residuales? Bueno, se llaman blancas o de lluvia. Es un agua de la lluvia. El agua de la lluvia. En general en España tenemos saneamientos unitarios. Eso también lo veremos en la siguiente clase. La clase en la que vemos qué tipo de sistemas de saneamiento existen. Cuando tenemos un saneamiento, bueno, unitario, aunque sea separativo, hay algo que tienes que recoger, que es el agua de lluvia. ¿Por qué tenemos que recoger el agua de lluvia en la ciudad? ¿Por qué se os ocurre? Para evitar posibles inundaciones. Efectivamente, para evitar inundaciones, porque cuando estamos viviendo en una urbe o en una población, aunque no sea muy grande, en general hay actividad económica que está relacionada con el tránsito del viario, el uso de las casas o de los locales o de una zona industrial. Evidentemente, si se nos inunda no podemos utilizarlo. Si no podemos llegar a la UAX porque la carretera está inundada y no podemos utilizar las aulas porque están inundadas, aparte de que se iría la luz, en fin, habría una serie de problemas adicionales, no podemos realizar la actividad que tenemos pensado. Entonces, en las ciudades, las aguas blancas o las aguas de lluvia hay que recogerlas y las redes de saneamiento se dimensionan para un periodo de retorno de una lluvia normal. ¿Qué es normal? Pues depende del lugar, pues entre 15 y 25 años de periodo de retorno. Eso no quiere decir que sea lluvia que se produce cada 15 o 25 años. No. ¿Alguien se acuerda de lo que es el periodo de retorno? Sí. ¿Qué es? ¿Cómo se mide? El tiempo en el que un acontecimiento sucede, de grandes dimensiones. Vale, puede ser de grandes o pequeñas. Y es que es verdad que es un concepto que es contraintuitivo, porque hablamos de periodo de retorno, pero en realidad es la inversa de la probabilidad de que en un año ocurra ese evento. Entonces, si tenemos un periodo de retorno de 25 años, 1 entre 25, ¿vale? Pues tendremos un cuarto de posibilidades de que ocurra esto a lo largo del año. Entonces, puede ser que ocurra. Y de hecho puede ser que tengamos una lluvia de 100 años de periodo de retorno, o sea, una centésima probabilidad de que ocurra 2 años seguidos, y luego no ocurra en 150 años. Entonces, se supone que si está cayendo una lluvia con una probabilidad baja, que es 1 entre 100, 1 entre 500, 1 entre 50, la gente no está por ahí realizando su actividad habitual. Está en su casa o está resguardada. Entonces, si hay un poco de inundación, no pasa nada. Evidentemente, también hay que pensar que ese agua, aunque en un momento dado cree una sobreinundación, que se evacúe rápido. Hay veces que no podemos secar la calle o la ciudad por completo, pero sí podemos asegurarnos de que aquello no se quede estancado por días o por horas. Porque cuanto más tiempo quede el agua estancada, más daño va a causar. Entonces, esto por una parte. Y las aguas de lluvia, teóricamente, son blancas o menos sucias, porque es el agua de lluvia que no está sucia, salvo que tengamos nubes ácidas, y que cae sobre las superficies de la ciudad. Lo que pasa que es muy diferente que caiga agua sobre un pueblo en Galicia o que caiga agua sobre la ciudad de Valencia o la ciudad de Alicante, que llueve muy poquito, con lo cual muchas veces ese agua está bastante sucia, sobre todo al principio de la precipitación, porque lo primero que hacer es limpiar la capa de, digamos, de residuos que tiene la ciudad. ¿Y qué se os ocurre que son esos residuos que se quedan en las aceras y en los tejados? ¿De dónde vienen esos residuos? De la contaminación. Del aire, ¿no? De la contaminación atmosférica de la ciudad.
¿Y qué contaminación tiene una ciudad atmosférica? Ideas. Para los coches, el CO2. La de los coches, las calefacciones, y luego hay otra cosa que, aparte de la combustión de los coches o de los vehículos a motor, también está partículas de los propios frenos y de los neumáticos. Y todo eso es muy contaminante. De hecho, los lugares que casi más contaminación dan al medio ambiente son las carreteras de grandes dimensiones, M40, autovías, porque eso cuando llueve pues se crea un agua bastante sucia que se drena y cada vez más se están disponiendo zanjas de retención de esos contaminantes para no verterlos directamente al río, que en ciertos países como el Reino Unido suponen un problema bastante grande. Entonces tenemos por una parte las aguas de lluvia, que son las aguas de drenaje, o también lo llamamos escorrentía superficial, con alto volumen. ¿Qué significa alto volumen? Pues mucha cantidad y baja contaminación proporcional, ¿vale? Se generan cuando se lava la superficie o al atravesar la atmósfera, también pueden recoger esas partículas que están en suspensión de calefacciones o de combustión de vehículos. Luego están las aguas grises. ¿Qué se os ocurre que pueden ser las aguas grises? Y hay otras que son las negras. Vamos a empezar por las negras. ¿Qué creéis que son las aguas negras? Las más sucias de todas. Aguas fecales, ¿no? O sea, las aguas fecales o residuales que tienen poco volumen y tienen alta contaminación. Y las aguas intermedias, que son las grises, ¿qué puede ser? A ver, pensad en cuál es la dotación de abastecimiento de una persona, de un ciudadano, que el otro día en la clase me dijeron 2 litros al día. Bueno, eso es el agua de bebida, pero aparte de beber agua, nosotros también nos duchamos, ¿no? Entonces nos lavamos nosotros, lavamos nuestra casa, lavamos los platos, lavamos la ropa. Esas son las aguas grises, ¿vale? Aguas que no están tan contaminadas, es un volumen intermedio, tienen contaminación, pero no es como las aguas negras. Entonces, son las del uso doméstico y con un tratamiento sencillo pueden ser reutilizadas. De hecho, hay muchos lugares donde ya se están separando esos usos, porque al final tienes un volumen muy pequeño que es de aguas negras, que es el que te va a tener más contaminación y que necesita un tratamiento más exhaustivo, pero podremos intentar utilizar, porque ahora mismo el planteamiento que tenemos no es muy eficiente o eficaz. Juntamos todo en el mismo saco, lo diluimos todo y luego lo tratamos todo. Es mucho mejor focalizarse en cada uno de estos usos. Y de hecho, hablando de las aguas de lluvia, hay lugares, o sea, hay edificios ya suficientemente grandes que lo que hacen es que recogen las aguas de lluvia del tejado, las hacen un primer filtrado, porque bueno, a veces no las puedes poner tal cual, y las incorporan a la parte de pues, inodoros o para fregar el suelo, en fin, para ese tipo de servicios. De esa manera evitamos tener que mandarlas otra vez al saneamiento, tratarlas, depurarlas, etcétera, etcétera. Esto todo lo que podemos hacer. Entonces, si se planifica un poco, se puede optimizar bastante. Entonces, si vemos el tipo de fuentes de aguas residuales, tenemos de origen doméstico, que vienen derivadas de la actividad humana, luego vamos a tener descargas industriales, y claro, ahí van a ser de muy diferentes características. Al final, dentro del uso doméstico, pues siempre es lo mismo, no haber contaminantes extraños. No deberíamos echar contaminantes o sustancias químicas complejas dentro del saneamiento de nuestra casa, pero en los usos industriales sí que puede haber pues, distintos tipos de vertidos. Luego, como ya hemos visto, las carreteras y viales, que tienen mucha contaminación asociada al tránsito de los vehículos a motor, en la precipitación, el agua de lluvia puede captar partículas que tenemos en la atmósfera. O sea, esto es una lista totalmente exhaustiva, es decir, hay muchas veces que no vamos a tener esas partículas, pero a veces sí las podemos tener. Y luego tenemos también la escorrentía agrícola, porque un dato que a lo mejor no sois conscientes
es que la agricultura gasta la mayor parte del agua potable o del agua tratada. ¿Sabéis qué porcentaje a nivel mundial, bueno, vamos a hablar de España, qué porcentaje usa en España la agricultura frente a las ciudades y la población? Diría 70-30. ¿Cómo? 70-30. Está muy cercano, 75-25, sí, 70-30, efectivamente. O sea, que imaginaos, todo lo que nosotros hacemos en una ciudad, que evidentemente contamina las masas de agua generales, que tenemos que tratar el saneamiento porque luego en el campo no hay que hacer tanto, pero realmente el 70% de lo que gastamos está en el campo, con lo cual un pequeño ahorro va a resultar en una mejora bastante considerable. Y claro, en el campo se utilizan una serie de productos, pues fitosanitarios, pesticidas, fertilizantes, que al final esto hay que tenerlo en cuenta porque también contamina las masas de agua y claro, ahí no tenemos un saneamiento, ¿vale? Muchas veces está obligando a que haya un control del retorno de ese agua de riego al medio para que no arrastre esos contaminantes, porque el agua es el vector perfecto de transmisión de cualquier tipo de sustancia, ya sea buena o mala. Y todo esto va a la corriente receptora y al final tenemos al lado de la corriente de los ríos o del mar, tenemos las plantas depuradoras de aguas residuales, ¿no? Como lugar intermedio. Pero claro, algunos de estos elementos no pasan por la depuradora, ¿no? Toda la escorrentía agrícola no pasa. La precipitación atmosférica, si no está en una ciudad y no pasa por el sistema de saneamiento, no va a pasar por la depuradora. Las escorrentías de carreteras y viales, pues ahora mismo no. Hay algunos sitios sí que se ponen depósitos de retención y luego viene un camión, se lleva esa contaminación y la lleva a tratar a otro lugar, pero muchas veces no. Y luego descargas industriales, pues hay a veces que desgraciadamente vierten directamente al medio. Entonces, ¿ves? El tema de la contaminación de las aguas es bastante complejo y es necesaria una gestión unificada, ¿no? del territorio. No podemos solo pensar en un único lugar. Una vez que hemos visto cuál es el marco legal, quiénes son responsables de cada cosa, y después dónde están las aguas contaminadas y qué fuentes puede haber, ahora vamos a ver cómo se puede medir la contaminación. Entonces, tenemos contaminación de origen doméstico. ¿Cómo lo contabilizamos cómo de contaminada está? Pues va a incluir, para empezar, ver qué tipo de fuentes, o sea, de qué componentes vamos a tener dentro de las fuentes de aguas residuales de origen doméstico. Pues van a tener alimentos, trozos de alimentos, bueno, de residuos biológicos y productos de limpieza. Eso es lo típico. Y bueno, pues los colores, habrá que, para ver un poco cómo son, normalmente no huelen, salvo que empiecen a estar fermentando, que tendrán olor a sulfídrico, como a podrido, y tienen un color más o menos gris, amarillento. Incorporan materia orgánica, claramente, inorgánica y microorganismos, los que tengamos. Los de origen industrial, como he dicho, son muy variados. Puede haber tóxicos de cualquier tipo, puede tener también una contaminación por temperatura, porque si estamos vertiendo agua a 90 grados, o agua que estamos utilizando en intercambiadores de calor, puede alterar también el medio. No podemos tener unas temperaturas tan altas. Entonces también cuando se está vertiendo gran cantidad de agua más caliente a un medio más frío, hay que estudiar el efecto en ese medio, para la flora y para la fauna. Vamos a tener también metales pesados, hidrocarburos, son productos derivados del petróleo, detergentes, incluso productos radiactivos. Todo esto, pues, en general lo que hay que hacer es darle un tratamiento previo, antes de la vertida general. Y de hecho, cuando tienes una vivienda, las viviendas tienen un permiso de vertido, pero si tienes una industria o tienes una actividad especial dentro de la ciudad, tienes que tener un permiso adicional. Entonces, por ejemplo, si tenemos una actividad como un lavadero de coches dentro de una ciudad, la empresa que recoge el saneamiento nos tiene que dar ese permiso y de vez en cuando debería hacer revisiones de que realmente el agua que estamos vertiendo, por lo cual
no puedes verter directamente, sino que tienes como una especie de arqueta, eso es como un pozo con una tapa que pueden entrar, tomar una muestra y ver si realmente has hecho el pretratamiento previo que supuestamente tendrías que estar ejecutando. Y si no, pues te ponen una multa, lógicamente, porque estás contaminando sin avisar y fuera del normativo. Y luego dentro de origen agrícola, pues vamos a tener estiércol, ¿no? Residuos ganaderos, fertilizantes y pesticidas y herbicidas. Y claro, todo esto cambia, porque si tenemos muchos herbicidas puede ser que afecte a la flora que tenemos en el cauce. Y luego finalmente tenemos de origen atmosférico. ¿Y aquí qué puede haber? Bueno, pues puede haber polvo como arena, polen, la arena de playa, puede ser muchas veces en verano, ¿qué ocurre? Tenemos arena que llega del desierto del Sáhara y llueve y ¿cómo se queda el coche? ¿Por qué cuando llueve y tienes un coche aparcado en Madrid en la calle se te queda asqueroso? Sin embargo, te llueve en San Sebastián, no digo de los Reyes, sino del País Vasco y se te limpia el coche. Pues porque la calidad del aire es diferente. Entonces, eso lo puedes ver en cómo se te quedan los cristales, cómo se te queda la terraza o cómo se queda el coche, ¿no? O cómo se queda la calle de la lluvia. Entonces, la lluvia arrastra lo que está en suspensión en el aire, sea lo que sea. Y luego pues podemos tener gases disueltos que van a cambiar la composición química del agua o otros contaminantes. Una pregunta, entonces los lavaderos de coches tienen integrado un filtro de agua o algo. Deberían tenerlo, deberían tener un filtro, deberían tener algún tipo de pretratamiento. Y si no lo hacen, pues claro, el coche además, el lavadero del coche no solamente está limpiando lo mismo que tú recoges del aire, sino que va a tener partículas de tubo de escape seguramente, también de la parte de frenos, o sea, toda la parte de abajo, los bajos del coche y las ruedas, pues ya sabéis que están de color cuando lo lavas. Pues todo eso, esos contaminantes no deberíamos verterlos de cualquier manera en cualquier lugar. Bueno, hay una serie de parámetros que los vais a empezar a escuchar de ahora en adelante. Son la DQO y la DBO. ¿Qué significa esto? Pues son un acrónimo. Demanda química de oxígeno y demanda bioquímica de oxígeno. ¿Qué mide la DQO o la demanda química? Es la cantidad total de oxígeno para oxidar la materia orgánica. Entonces esto se hace con una serie de análisis, pero lo que hace es que se recoge una muestra de agua, que supuestamente es homogénea, y se aplica oxígeno hasta que toda la materia orgánica queda oxidada, es decir, queda ya inerte. ¿Qué significa esto? Pues lo necesitan para saber cuán contaminado está y si luego la depuradora va a ser capaz de hacer frente a esa contaminación o no. Y tiene que estar dentro de unos parámetros. No me sirve que esté totalmente limpia, porque también la depuradora tiene que tener, digamos, comida para poder depurar el agua. Y luego tenemos DBO, y la DBO se mide, normalmente es DBO 5, eso significa en 5 días, es el oxígeno consumido en ese tiempo por los microorganismos que están en el agua para biodegradar esa materia orgánica que tengamos. Y como digo, esto es importante para saber, para evaluar cuán contaminada está el agua. Entonces, normalmente el principal es el DBO5, lo que pasa es que necesitamos que pasen 5 días para saber cuánto oxígeno han consumido, y el otro, la demanda química de oxígeno es más rápida porque se puede hacer inmediatamente, y a veces se puede oxidar si no tenemos aparatos de medida o no tenemos un laboratorio, podemos ver cuánto tiempo tarda en oxidarse con otro oxidante pues más fácil de probar, de llevar. Reiteramos un poco el mensaje. Tenemos dos tipos de cargas contaminantes normalmente que recogemos en el saneamiento, porque luego hay otras que no vamos a poder recoger, como la parte de gestión de aguas residuales o digamos de aguas de contaminantes de pesticidas o de otros productos del uso agrícola. Tenemos las cargas contaminantes urbanas que vienen de las actividades cotidianas, domésticas o de distintos negocios y actividades,
o bien también recogidas por las superficies de escorrentía. Y luego también tenemos las cargas contaminantes industriales, que además de las del uso industrial que se esté llevando a cabo, que puede ser pues, una fábrica de pinturas, una fábrica de pan, una fábrica de cerveza, por poner algunas, de golosinas, en fin, todas esas fábricas, cada una de ellas produce un contaminante, unos residuos diferentes y incluso puede ser que tenga intercambiadores de calor y entonces está vertiendo agua más caliente y aparte tiene las aguas negras o grises de la gente que trabaja en esas industrias. En muchos de estos lugares la gente luego tiene que tomarse una ducha y si tiene partículas de metales pesados que están en contacto con la actividad que está realizando y se ducha, pues obviamente todo eso va a ir al agua residual que producen esas industrias. Y al final es como un traje a medida, hay que ver cada uno de esos lugares qué es lo que está produciendo o con qué está contaminando. Por algunos ejemplos de estos compuestos. Podemos tener compuestos orgánicos que se van a originar, pues por ejemplo, en mataderos, imaginaos todo lo que supone gestionar pues eso, toda la comida en un mercado central o en un matadero y eso va a generar una serie de residuos de limpieza o incluso de corte, ¿no? de los propios cuerpos que va a haber que gestionar. También empresas de celulosa o empresas textiles. Podemos tener también compuestos inorgánicos que se pueden generar, por ejemplo, en cementeras y empresas metalúrgicas. Y luego puede haber compuestos radiactivos. Evidentemente, cuando se utilizan compuestos radiactivos, cuando se manejan, se intenta extremar las precauciones, pero puede haber también ese tipo de contaminación. Entonces, es fundamental conocer las cargas contaminantes para proyectar y explotar esas infraestructuras de evacuación y para el tratamiento de la depuración. Si no estamos tratando adecuadamente los residuos, pues podemos tener problemas de gestión de las masas de agua, de peces que mueran, de la fauna que se altere, ¿no? Porque vengan otra serie de especies que les guste más ese tipo de aguas, entonces dejemos de tener las especies que teníamos y que aparezcan pues, ratas o insectos de todo tipo que pueden pues, devaluar, ¿no? o deteriorar el medio ambiente. Y, por ejemplo, pues, ¿qué contaminantes podemos tener? Vale. Entonces, podemos tener contaminantes en base al color. Cuando cambia el color del agua es debido a la degradación de la materia orgánica. Vamos a tener cambios en el olor. Esto es lo primero casi que se descubre, ¿no? Que llegas y huele mal porque tenemos agua residual en descomposición. Vamos a tener sólidos, que tampoco es agradable. Los que estuvisteis en la primera clase estuvimos hablando de esto y cuando hay un vertido de aguas residuales en un río, una de las principales cosas que se ve es el papel higiénico o las toallitas y es terrorífico porque el papel higiénico puede llegar hasta 3-4 metros y se queda atrapado en los árboles, se queda como un bosque ahí fantasmagórico y eso es debido pues, a los residuos que lleva el agua doméstica, a que han fallado los elementos de retención o los elementos de las rejillas, porque en general se suelen poner rejillas, pero imaginaos cuán difícil es gestionar todos esos metros cúbicos de papel higiénico cuando la depuradora no es capaz de recoger ese agua cuando llueve. Claro, esto queda estropeado por años si no se hace nada y limpiarlo y recuperarlo para el uso y el disfrute ciudadano y ecológico es muy muy caro. Entonces siempre es más barato tratarlo en origen, intentar evitar el problema, que después tener que solucionar un problema de contaminación grave. Las aguas residuales industriales suelen tener alta temperatura. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de distintos elementos distintos contaminantes que puedan llegar hasta las aguas residuales. Y luego, ¿qué ocurre? Cuando tenemos demasiada materia orgánica, claro,
en las aguas, en el medio natural o en el agua, hay una cantidad de oxígeno disuelto. Y ese oxígeno está ahí para sustentar las poblaciones de fauna y flora que están allí. Si vertemos mucha cantidad de agua residual que tiene mucha cantidad de contaminantes orgánicos, esta contaminación va a tener gran afinidad por el oxígeno que tenemos disuelto y va a asfixiar al resto de los habitantes, de la flora y fauna que están en ese medio. Por eso mueren los peces y mueren las especies por causa de la contaminación, porque se quedan sin oxígeno. Además de que lo que llega hasta allí pueden ser tóxicos que envenenen a esas poblaciones. Los metales pesados obviamente pues no van a ser buenos. Cuando tenemos demasiados nutrientes, ¿qué es esto? Nitrógeno y fósforo. Hay algas que se nutren de estos elementos, entonces si tenemos un exceso van a crear pues como esas zonas verdes que tenemos, o hay, por ejemplo, ahora la semana pasada se vio en el telediario como en el Guadiana hay una invasión de nenúfares que son de fuera de España y está totalmente tapado la superficie del río a su paso por Cáceres, con lo cual es un problema porque no deja pasar el sol por debajo del agua, con lo cual todas esas especies que viven del sol y que también necesitan oxigenación, pues quedan con una capa tapada y esto hace que se empiece a degradar, lo cual es un gran problema ecológico, porque al final también el ecosistema tiene una serie de componentes, ¿no? o de digamos de cadenas que cuando hay una alteración pues van cayendo todas ellas. Evidentemente los patógenos pueden transmitir enfermedades tanto al ser humano como a los otros animales, y los sólidos en suspensión, como hemos visto, el papel higiénico, cualquier otra cosa, pues eligen sedimentaciones que pueden dar procesos anaerobios, es decir, se colocan en un determinado lugar del cauce y empiezan a no tener aire y luz para poderse descomponer y empiezan a crear pues, bolsas de aire pestilente. Y luego otros sólidos inorgánicos disueltos. Como cosa, al margen de esto, las primeras depuradoras empezaron en Francia. ¿Y cómo empezó una depuradora? Bueno, pues antes había depuradoras, digamos, naturales. ¿Qué es una depuradora natural? Si echas agua contaminada con materia orgánica a un río, al final el río va a tener una velocidad, va a airear esa materia orgánica, luego se va a utilizar oxígeno para descomponer esa materia orgánica. Cuanto más aireado y más movido esté ese cauce, más capacidad de descomposición va a tener. Y luego aparte hay otro elemento oxidante que son los rayos solares, ¿no? La luz ultravioleta. Entonces, ahora mismo se están trabajando y ya hay muchas formas de depurar, como con balsas que están hechas a base de plantas, que lo que hacen es como parar el agua, la airean bastante, son plantas que además pueden favorecer esa descomposición de la materia orgánica de alguna manera, y van pasando por distintas, digamos, como piscinas naturales, y se va limpiando el agua. Pues eso, los ingenieros franceses se dieron cuenta que es lo que pasaba en París. Si habéis estado en París, bueno, ahora es una urbe muy muy grande, muy desarrollada, pero antes no era tan extensa la parte que estaba urbanizada y poblada, sino que había grandes zonas al lado del Sena, que eran como marismas, sin ser marismas porque no están al lado del mar, pero muy planas, en las que el agua residual proveniente de la ciudad podía esparcirse, se quedaba, digamos, frenado por la vegetación, le daba la insolación y se creaban grandes bolsas de metano que luego desaparecían y las bacterias se comían aquello y el agua luego fluía por el Sena ya limpia. Bueno, hasta que llegó a un cierto tamaño en lo cual ya no se podía autodepurar sola. Entonces, yo vi en el Museo del Saneamiento de París como a lo largo de los años había una serie de zonas en las que se acumulaban esas aguas residuales y claro, nadie quería vivir ahí, solo vivía la gente que no tenía medios para vivir en otro lado. Y entonces se creaban esas grandes bolsas de metano hasta que vieron la forma de cambiar, de hacer ese proceso artificialmente. Entonces, al final, una depuradora es eso, es un proceso muy simplificado, ¿vale? En el cual recogemos agua, se va, digamos, filtrando por unas rejillas, que sería lo mismo que harían pues, la vegetación, que va recogiendo los sólidos y los va parando.
Luego tenemos otros procesos que son de decantación de las partículas de suspensión. Quitamos las grasas flotantes y las llevamos por otro lado, recogemos todas las partículas de suspensión, las floculamos y hacemos que vayan al fondo, y todo eso luego lo llevamos a unos digestores que lo que hacen es, con una serie de bacterias, van comiéndose la materia orgánica y transforman en unos lodos que al final son inactivos, que se usan muchas veces para la industria de la agricultura. Con lo cual tenemos como una masa con gran capacidad de fertilización que podemos usar para otros usos. E incluso hay algunas de estas depuradoras que lo que hacen es que generan metano, y ese metano lo pueden usar para otros usos y ser incluso autosuficientes energéticamente. Entonces, al final una depuradora es, digamos, la artificialización de un proceso que ocurre ya en la naturaleza. Pero cuando somos demasiados y la naturaleza ya no puede limpiar de manera autónoma esa carga contaminante que nosotros estamos vertiendo, tenemos que utilizar estas plantas de tratamiento. En los vertidos industriales es importante analizar la composición y los índices de contaminación crítico. ¿Qué es eso? Pues vamos a tener una serie de contaminantes que van a afectar directamente a la capacidad de la depuradora de limpiar. Y tendremos que definir cuáles son los parámetros críticos a partir de los cuales no podemos incorporarlos al resto de caudales dentro de la depuradora, y tendremos que darle un tratamiento. Y luego aparte podremos definir contaminantes puntuales específicos. Hay a veces que se hacen vertidos puntuales, ¿no? Pues cuando se limpia todas las máquinas de una planta química, y entonces ahí vamos a tener un vertido importante que tenemos que contabilizar. Bueno, gracias a la normativa y al esfuerzo que se está realizando en este país, ya no se vierten estos vertidos, o es muy raro que haya un vertido incontrolado directamente en una masa de agua. Pero en los años 80, si conocéis el río Besós, que es uno de los ríos más industrializados de Europa, y era uno de los más contaminados de Europa, y no era raro ver que había espumas en el río. Os imaginaos un río normal que tuviera espumas, que aunque tenga espumas pues no es bueno, que llegaban incluso a sobrepasar la altura de los puentes. O sea, yo he visto fotos de gente y al lado una espuma que le sacaba varias cabezas. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Pues con muchas ganas de que mejore, estudio de todas las empresas que están allí, regularización de todos los vertidos, recogida selectiva de los vertidos de saneamiento y aplicando distintas formas de depuración, ¿vale? Y no dejando que haya vertidos al medio. Pero todo eso es un trabajo de muchos años. Ahora el río Besós está muy bien, hay un parque fluvial que la gente puede aprovechar, y es un auténtico milagro pues que en los 40 años que han pasado hayan conseguido llegar a esto. ¿Vale? Pero y eso todo lo hace pues el saneamiento. Y luego dentro de las aguas residuales que podemos tener de origen industrial, los ácidos pueden atacar y corroer el material de las conducciones. O sea, imaginaos, tenemos el saneamiento, y claro, el saneamiento no es solamente recoger las aguas residuales, sino que imaginaos que el agua se os para, agua corrosiva, y empieza a atacar la propia tubería. Y luego también hay que tener en cuenta que cuando las tuberías tienen bajas pendientes y entonces se para el agua, por eso veremos también que es necesario tener una velocidad mínima en las tuberías, o al menos una vez al día que sepamos que el agua va a fluir con una determinada velocidad, porque todos esos sedimentos son muy agresivos y se pueden comer, entre comillas, la tubería, o hay que cambiarla, o crear sedimentaciones que hagan que la tubería pierda la sección y ya no sirva para el propósito para el cual se pensó. Luego tenemos contaminantes, pues productos básicos con pH muy elevado que pueden inhibir los procesos biológicos. Las grasas flotan y causan obstrucciones. Los detergentes evitan la sedimentación e impiden el correcto proceso de las depuradoras. Al final la depuradora lo que queremos es separar el agua limpia de los contaminantes, y para eso tenemos que utilizar sustancias floculantes que lo que van a hacer es unir esas partículas, porque al final, si alguno tiene una piscina, ¿qué pasa cuando la piscina está turbia?
Bueno, primero que no vea bien, ¿no? No es bonito, entonces queremos que esté transparente. Con lo cual, ¿qué hacemos? Pues le echamos un floculante. ¿Esto qué es? Un elemento, una sustancia química que va a favorecer que se junten partículas muy pequeñas. Pues en una depuradora pasa lo mismo. O sea, vamos a tener las partículas grandes, las vamos a poder sacar fácilmente, las más pequeñas tenemos que hacer que se junten y que sedimenten. Entonces, si tenemos un detergente, el detergente lo que hace es justo lo contrario. Es separar todo, ¿no? Porque quiere... lo que hace es que separa las partículas y si tenemos muchos detergentes, la depuradora no va a funcionar bien y el agua no va a salir limpia. Los metales pesados, que ya hemos hablado, productos radiactivos y otros elementos como fenoles o cianuros que van a ser tóxicos y inhiben el proceso de tratamiento. Entonces, a la hora de la gestión de los vertidos industriales tenemos que tener en cuenta una serie de elementos, que son los destinos del vertido y el principio de gestión. Cuando se tratan correctamente, los vertidos industriales se pueden vertir al medio, incluso infiltrarse en el terreno, de manera que el acuífero queda protegido. Pero hay que seguir estos principios. Primero, hay que evaluar el impacto ambiental, es decir, tenemos que saber qué va a pasar con ese vertido, o sea, esos contaminantes, cómo pueden afectar al medio ambiente. Para ello, analizamos los efectos locales y de todo el ecosistema para evitar daños y poder asegurar otros usos del agua. Es muy importante esto, que quien contamine tiene que pagar, es decir, que la propia industria tiene que asumir los costes de prevenir y corregir la contaminación. ¿Y cómo se hace eso? Incentivando que se reduzca la contaminación desde el origen, es decir, incorporando elementos que vayan a filtrar o a pretratar esos aguas contaminantes de manera que se puedan incorporar a la red general. Y luego, además, es muy importante el uso racional y la reutilización del agua, es decir, que se fomenta bajo criterios técnicos y económicos. ¿Cuál sería el criterio económico? Si cada vez cobramos más por el agua potable, se va a promover que dentro de la industria intenten reutilizarla internamente. Entonces consumen el agua, la reutilizan y no tienen que volver a consumir ese agua. Y al final tenemos que conseguir que les resulte más económico reutilizar la suya que volver a comprarla. Pero bueno, no siempre es fácil, entonces hay que estudiar económicamente y técnicamente si es posible. Y eso pasa de verdad, ¿no? Sí, Vale. sí pasa de verdad. ¿La gente paga en su propia empresa para purificar su agua? A ver, en algunas empresas sí, también depende porque ahora mismo hay algo que se llama responsabilidad social corporativa. Y eso es la imagen que externamente tiene el público de tu empresa. Entonces, porque cuando la imagen de marca sea negativa, la gente no va a querer usar esos servicios. Por eso veréis que hay tanto de intentar, bueno, y además es que viene bien, mira el pelo, limpiar la imagen de una empresa. Es decir, bueno, nosotros somos ecológicos, no gastamos agua, o si gastamos agua la recuperamos. Entonces muchas empresas a lo mejor en sus centros de producción no pueden reaprovechar el agua, pero intentan comprar agua. O igual que digo, vale, tengo huella de carbono, pero voy a intentar plantar árboles para que ese carbono que estoy gastando o vertiendo al medio ambiente lo voy a recuperar o lo voy a fijar en masa forestal. Y digo, vale, yo gasto esto de carbono, entonces hay maneras de contabilizarlo, pues tengo que poner estos árboles al año para asegurar que se iguale. Puedo hacer lo mismo con el agua. Si yo no puedo reutilizar el agua, porque me es imposible, o no puedo recuperarla, puedo decir, bueno, voy a promover actividades que ahorren agua en otros lugares. Entonces, empresas como Microsoft o Amazon, que gastan mucho en sus procesos, tanto en centros de tratamiento de datos como a lo mejor fábricas, y no lo pueden recuperar, dicen, vale, vamos a pagar por ahorro de agua en otros lugares. Y financian iniciativas en las cuales realmente se puede contabilizar el agua ahorrada y dicen, vale, vamos a tener una huella hídrica cero. Al final la huella hídrica como global, ¿no? Y no la pueden reutilizar en el mismo lugar. Y luego también hay campañas de concienciación o intentan mejorar la eficiencia de sus procesos industriales. Una empresa de tratamiento textil, una gran, pues, ¿cómo puede ser? Pues, no sé, Zara, H&M, pueden decir, nosotros gastamos este agua en nuestros procesos de generación de prendas
hemos ahorrado este tanto aplicando estas medidas y luego además ese agua que no hemos podido ahorrar la estamos ahorrando en otros lugares con estas otras iniciativas. Entonces, evidentemente no todo se puede hacer en el lugar, pero también las sanciones que caen pues, son cuantiosas y cada vez se mide más. O sea, Canalisa de Segunda va a mirar a los distintos polígonos industriales si de verdad la gente está vertiendo el agua con la calidad que dice. Si no, claro, sería un problema. Y a veces se ve que la gente está vertiendo las aguas residuales en la red de pluviales y viceversa, y todo eso se obliga a corregir con plazos y sanciones específicas. Y luego, pues evidentemente, se limita estrictamente, esto está relacionado con lo anterior, el vertido de sustancias tóxicas que puedan dañar una estación depuradora de aguas residuales. Esto es el acrónimo EDAR urbano, de manera que tienes que poner pretratamientos antes de mandar a la red general. Y luego también es importante el control de caudales punta, ¿vale? La red, cuando llueve, como veremos en la parte de los problemas, se sobrecarga completamente. O sea, la red, dimensionarla para solamente las aguas residuales no tiene problema, pero luego esto aumenta de 100 a 200 veces el caudal punta. Entonces se intentan incorporar elementos de drenaje sostenible, infraestructuras verdes o también tanques de tormentas. Lo habréis oído hablar, el Canalisa de Segunda ha hecho una gran inversión en tanques de tormentas para, estos siempre están al lado de la depuradora, llega la avenida de agua, se llena el tanque de tormentas, sobre todo con los primeros volúmenes de agua que limpian la ciudad y que están más contaminados, y luego lo guardan para irlo depurando cuando ha dejado de llover. Entonces, esa combinación de distintas infraestructuras pues mejora pues, las sobrecargas de la red y sobre todo pues, que no haya vertidos incontrolados. Bueno, respecto a los requisitos técnicos para poder hacer un tratamiento biológico en las EDARES, bueno, para que un vertido industrial pueda ser tratado en la estación depuradora tiene que ser compatible con el proceso biológico. Bueno, esto ya es un poco más técnico, pero tiene que haber una serie de parámetros que se cumplan. Entonces, tiene que haber una relación determinada entre la demanda bioquímica de oxígeno, que hemos visto es el oxígeno que necesitan los procesos biológicos durante 5 días para oxidarse, y toda la cantidad de oxígeno que necesita para degradarse, y esta relación muestra que parte de la contaminación en el agua puede ser eliminada por microorganismos, ¿vale? Bioquímica, que son lo que van a consumir los organismos, y luego química, la consumida total. Entonces, con la DQO indica toda la materia orgánica oxidable total, tanto biodegradable como biodegradable, y la DBO es solo la orgánica. Claro, nosotros en la depuradora, las depuradoras, lo que hacen es incorporar una serie de bacterias que oxidan la materia orgánica, que se la comen. Entonces es necesario saber qué cantidad de la contaminación puede ser comida, ¿no?, o procesada por estas bacterias. Entonces, según el valor, si es menor de 0,2, y esto, bueno, pues tiene su sentido, va a ser agua poco biodegradable. Bueno, porque va a haber mucha más contaminantes químicos que biodegradables, ¿no?, que biológicos. Entre 0,2 y 0,4 es apta para tratamiento convencional. Si tiene entre 0,5 y 0,65, agua muy biodegradable, que es ideal para depuradoras. O sea, que cuanto más alto, mejor. Más fácil va a ser tratar una depuradora, porque la depuradora trata los procesos biológicos, sobre todo. Y luego las relaciones de nutrientes son importantes, ¿vale? No voy a entrar en lo que es una depuradora, pero al final son unas bacterias que tienen una dieta determinada, igual que si nosotros pues, tenemos que tomar una proporción de hidratos de carbono, grasas, proteínas, etc. Pues lo mismo las bacterias que están allí. Entonces, tiene que haber una relación entre la DBO y el nitrógeno de 20, la DBO y entre el fósforo de 100, y si faltan estos contaminantes, estos nutrientes o estos componentes, se reduce la eficacia del tratamiento. Y por otro lado, la temperatura es importante. Tiene que estar entre 10 y 25 grados, lo cual es lo normal, ¿vale? Si está muy fría no se va a poder llevar a cabo el proceso, y si está demasiado caliente, digamos que se va a cocer
y tampoco vamos a poder limpiar adecuadamente la depuradora, el agua que está en la depuradora. Vale. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la planificación, el coste de no hacer nada. Ya vamos cerrando y hacemos luego preguntas. Vale. La semana pasada tuve la suerte de ver una presentación sobre el Plan Director de Infraestructuras de Saneamiento de la ciudad de Barcelona. Entonces, ellos estaban haciendo un plan a 20 años con un gasto de 1.200 millones de euros. 20 años, o sea, cada año 60 millones de euros. ¿Y qué actuación tenían? Pues ampliar colectores para que tuvieran más capacidad, poner tanques de tormentas, es decir, al lado de las depuradoras poner depósitos más grandes para recoger ese agua a primera lluvia. Pero claro, no todo puede ser infraestructuras grises. Las grises son las que típicamente se han hecho hasta ahora, bueno, o hasta hace poco, que son simplemente, digamos, de hormigón, ¿no? O sea, hacer más grandes las infraestructuras, ampliar depuradoras, poner más líneas de tratamiento, es lo que se llama cuando pones una depuradora, igual que las podemos tener aquí en este curso. Solo hay una línea, ¿no? Solo hay una clase. Si hubiera varias líneas, pues igual una depuradora. Y luego también se puede tratar o evitar la escorrentía en origen. Si habéis estado en Barcelona, hay bastantes sistemas de drenaje sostenible. ¿Alguien me recuerda qué es? Esto cae en el examen, seguro. Una cubierta verde. Bueno, eso es un ejemplo. Pero la definición de sistema de drenaje sostenible. Pues una forma de limpiar, ¿no? De evitar la escorrentía. De evitar la escorrentía, el exceso de escorrentía en origen. En la ciudad nosotros estamos cambiando totalmente las características de la escorrentía. Pasamos del terreno natural, que tiene una escorrentía de un 30%, es decir, si caen 100 unidades de lluvia sobre un terreno natural que no hemos pavimentado, más o menos el 30% va a escurrir y la inversa, el 70% se infiltrará. En una ciudad estamos permeabilizando. Para que nosotros podamos andar, no andamos sobre barro o sobre grava, sino que andamos sobre superficies cómodas que son bastante impermeables. Imaginaos, ponemos la universidad y aparte de los jardines, todos los pavimentos por donde andamos son impermeables, con lo cual cambia mucho la infiltración. Entonces podemos pasar de 30% de escorrentía a 90%. Claro, cuando llueven 100 unidades, pasar de 30 que escurro a 90, estoy multiplicando por 3, es muchísimo. Si yo soy capaz de incorporar en los usos de suelo normales de la ciudad parcelas en las cuales, en lugar de escurrir todo el agua, lo que hago es que la retengo y en el mejor de los casos la infiltro o la guardo, vuelvo otra vez a ese 30% o intento llegar lo más cercano posible. Con lo cual, la depuradora no va a tener que tratar tanta agua. La misma cantidad de carga contaminante residual de procesos biológicos o de actividades económicas, pero en lo que respecta al agua pluvial va a ser muchísima menos. ¿Y eso cómo se consigue? Pues con elementos de drenaje sostenible. Y, por ejemplo, tejados. Si en lugar de tener un tejado, una cubierta totalmente impermeable, yo coloco una especie de jardín, tiene que estar adaptado al clima donde esté. Hay veces que el clima es muy malo y no podemos poner nada, pero entonces podemos desconectar el tejado y guardar todo el agua de lluvia en un aljibe, que es un depósito subterráneo. Y el que se llame aljibe, que empieza por al, significa que es una palabra de origen árabe, o sea que tiene bastantes años, ya los árabes lo usaban. Y de hecho en muchos castillos tenían ese sistema. Recogían todas las aguas de lluvia de las superficies empedradas o los tejados y los guardaban en depósitos subterráneos para usar durante el resto del tiempo que no llovía. Porque en España no llueve mucho, no llueve todos los días. Entonces, podemos también hacer, por ejemplo, pavimentos permeables. ¿Os habéis fijado que en algunos lugares tenemos donde aparcamos el coche, tenemos como una especie de, como una rejilla con unas hierbas? En Madrid es menos común, pero en otras latitudes es más habitual. ¿Y entonces eso qué significa? Que no es un terreno totalmente impermeable, sino que tiene una capacidad de infiltración por esa especie de, por donde están las hierbas y esas rejillas.
Y de esa manera podemos intentar organizar la ciudad de forma que infiltra el suelo, evidentemente sin causar goteras o problemas en otras infraestructuras que estén subterráneas o en las casas de los vecinos, ¿no? Pero se puede hacer un estudio general de la ciudad y ver por dónde, por temas de pendiente, porque si tengo una calle muy empinada no va a infiltrar nada, o por temas de el uso del suelo que tenga debajo, la permeabilidad, puedo incorporar esos elementos. Entonces es muy típico ver estos jardines que están un poquito soterrados, un poquito más bajos de nivel, que en lugar de estar pues, más altos con un bordillo y digamos, en la zona con plantas, sino que está más bajo y tienen incluso un rebosadero, y son plantas que admiten algunos días al año estar inundadas y ahí se queda el agua y entonces no vaya a la red. Entonces todo eso, haremos una presentación de sistemas de drenaje sostenible para que lo veáis más en detalle, pero es que es la única solución, porque o controlamos el agua escorrentía de origen o no tenemos capacidad para depurar todo el agua que estamos generando. Y hay otra cosa que es muy importante, que no me gustaría dejar la clase sin decir, y es que de los costes mayores de la gestión del agua es el gasto eléctrico en las depuradoras. No os podéis imaginar lo carísimo que es a efectos de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque tiene muchos elementos que necesitan aireadores, batidores, etcétera, etcétera, que gastan muchísima electricidad. Entonces, si podemos ahorrar un poco de electricidad ahí, no solamente estamos mejorando la calidad del agua, estamos gastando menos energía eléctrica, en fin, todo esto influye. Entonces, a la hora de hacer un plan director, como por ejemplo este de Barcelona, y decir, bueno, la ciudad se va a gastar 1.200 millones de euros en 20 años. ¿Contra qué lo comparamos? Pues lo tendremos que comparar contra el coste de no hacer nada. Y en este caso, lo que nos contó el director general de la parte de agua del ayuntamiento es ¿qué es lo que es no hacer nada? Zonas inundadas. Entonces ven ahora qué zonas se inundan. Hacen una previsión de cuántas veces se inundan al año, o en esos 20 años en los cuales vamos a hacer este plan de infraestructuras, y pueden sacar el valor económico de las pérdidas que supone tener esas zonas inundadas, intransitables e imposibles de utilizar para la actividad económica. Por otro lado, también pueden ver cuántas veces se vierten contaminantes a las playas, cuántos días están las playas contaminadas y cuánta pérdida económica supone esto para la ciudad. No solamente la gente que esté ahí directamente en la playa, sino pérdida de turismo, pérdida de actividad hotelera o incluso sensación o, digamos, la idea que la gente fuera de esa ciudad tiene de la limpieza de las playas. Y así sucesivamente. Todo eso se puede contabilizar si el río se contamina. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuántos días puede estar la gente sin poder ir al río? Y todo eso se puede contabilizar, e incluso si la gente se va a poner enferma por culpa de bañarse en aguas contaminadas. Todo eso se mete en una especie de resumen y al final se llega a una cifra. Y después se ve cuáles son los problemas que se tienen en la red y qué es lo que habría que hacer para mejorar. Y se contabilizan esas actuaciones y al final sale que es más económico gastar 1.200 millones que no gastarlos, aunque parezca increíble, pero es así. Y luego también se ve cuánto tiempo van a durar esas infraestructuras, porque vamos a tardar 20 años en construirlas. ¿Cuánto tiempo nos va a durar? Pues dependiendo del tipo de elementos se decide cuál es la vida útil más probable, y esto también se incluye en la ecuación para saber si se va a poder retornar a esa inversión. Por ejemplo, un tanque de tormentas puede durar 75 años sin ningún problema, con lo cual lo construimos este año y nos va a dar servicio todos esos años. Todos esos años nos va a evitar esa pérdida de actividad económica. Por tanto, el Plan General de Saneamiento, y eso se llama así, esos son planes generales de infraestructuras, en este caso de saneamiento, nos va a dar los costes evitados de ahorro sanitario, operativo, recuperar la productividad, valor inmobiliario, porque claro, si se inundan las casas, y el ejemplo más terrible y extremo es lo que pasó el año pasado en la provincia de Valencia, evidentemente de todas las casas destrozadas y toda esa actividad perdida y todos esos pueblos arrasados, y por no hablar de todo el saneamiento que hubo que reconstruir, depuradoras que hubo que hacer de cero, potabilizadoras que no funcionaban,
y todo lo que hubo que reutilizar, si se hubieran hecho las actuaciones necesarias para evitar esto, hubiera salido bastante más barato, teniendo en cuenta que van a tener una vida útil que puede incluso dar a varios episodios como este. Lo que pasa es que evidentemente son inversiones incómodas, que son a muy largos años, como decía este director general, no solamente de varios años, sino de varias legislaturas, varios partidos políticos que estén en el poder, y claro, aprobarlo y mantenerlo es un reto y tiene que estar bien justificado. Y esto es alguna de las cosas que hacemos los ingenieros de caminos, ¿no? Planificar y decidir qué inversiones se van a llevar a cabo y el retorno de la inversión, es súper interesante. Y luego también se puede contabilizar el término de la parte económica de la protección ambiental. Entonces, bueno, aquí tenemos los impactos que en general se suelen analizar: la salud pública y la productividad, la pérdida de los recursos hídricos, porque claro, esos recursos hídricos, si los contaminamos, no podemos utilizarlos después para nada, tenemos que volver a tratarlos. La degradación ambiental y social, evidentemente el tener un entorno degradado ecológicamente, pues tiene un coste para la sociedad. La contaminación también causa pérdidas en cosechas y disminuye la fertilidad del suelo, y el agua contaminada provoca unos gastos operativos mayores que el agua limpia, que también hay que tener en cuenta, por no hablar de las pérdidas inmobiliarias que pueden acontecer. Entonces, ¿cómo retornamos la inversión de las infraestructuras de saneamiento? Bueno, pues para evaluar si una infraestructura es rentable, se compara el coste total durante todos los años de vida útil de la infraestructura con los beneficios obtenidos. Y un plan integral suele dar un retorno de inversión alto porque las ganancias van más allá de lo económico. Claro, la ciudad al final es como una hucha gigante, entonces bueno, esto va a ir de los impuestos, pero la ciudad va a recuperar menos dinero si hay menos actividad económica, tendrá que pagar más en indemnizaciones y podrá crecer menos que si se dota de estos servicios básicos. Para calcular el retorno a la inversión es muy sencillo. Decides cuáles son los beneficios netos y dividido entre el costo total, que es la inversión, no solamente en la construcción, sino que también tienes que tener el mantenimiento, porque la depuradora la tienes que operar, el tanque de tormentas también, los sistemas de drenaje sostenible tienes que limpiarlos, tienes que proveer de soluciones de jardinería, etc. Y al final ves cuáles son los beneficios netos, que siempre redundan en menores gastos por enfermedades, reduces costes operativos futuros, recuperas productividad laboral y mejora el valor de terrenos y zonas recreativas. Luego también es muy importante que estas operaciones y el mantenimiento se puedan optimizar. Entonces, en ese caso entran en juego, vosotros vais a hacer un modelo de una red de saneamiento, y esa red de saneamiento no solo sirve para varias funciones, o sea, al hacer un modelo matemático de cómo funciona un sistema de saneamiento. Primero, para dimensionarlo, o sea, si empiezo desde cero, que es vuestro caso, vais a saber cómo podemos dar servicio a esa ciudad, esa población. Segundo, puede servir para evaluar posibles problemas. Cuando hacen esos planes generales de saneamiento, sobre todo en ciudades como Barcelona, no creo que haya ninguna ciudad ya que lo haga sin un modelo matemático, meten todos los datos en un modelo, hacen una serie de simulaciones. ¿Y qué simulan? Pues simulan escenarios extremos. Por ejemplo, la lluvia de 100 años y ven qué ocurre. La lluvia de 500 años, escenarios normales. Y van probando, viendo dónde están los principales problemas. Y hacen una priorización de inversiones. Porque imaginaos, si yo tengo que poner 20 tanques de tormentas en la ciudad de Barcelona, creo que eran 6, pero los que sean, y tantas estaciones depuradoras y demás, tengo que priorizar. No empiezo a construirlas como me dé la gana, sino que decido cuál es la primera que necesito y lo voy haciendo por fases. Entonces todo eso se hace en el modelo. Pero luego estos modelos también sirven para la operación diaria. Es decir, si llueve, puedo simular esa lluvia normal y sé dónde tengo los problemas, dónde tengo que mandar a la gente, dónde tengo que operar las bombas,
Y de hecho nos contaba que tienen un sistema automatizado en el cual cuando empieza a llover, ellos ya saben qué bombas, qué compuertas, qué cosas tienen que activar, cómo las tienen que abrir y cerrar para que sea automático. Aunque luego siempre pueda haber personas que tomen esas decisiones en un momento determinado. E igual pasa con las depuradoras, está todo automatizado, debería ser, para que aquello funcione lo más eficientemente posible. Y para eso sirven esos modelos. Y ya para resumir, ¿cómo se vertebra el modelo español de saneamiento? Primero está la planificación estratégica, no sé si se ve muy bien, de las cuencas hidrográficas. Entonces, primero están los planes directores hidrológicos que se encargan de la gestión de los recursos a nivel de cuenca. Pues, por ejemplo, en donde nosotros estamos, que es a nivel de la cuenca hidrográfica del Tajo, tendremos la Confederación del Tajo que decide el año que viene, dentro del año hidrológico que empieza en octubre, voy a tener al inicio del año tanta agua embalsada. ¿Vale? Eso es como si fuera una cuenta corriente o la planificación de una empresa. Tengo tanta agua, voy a prever que en general me va a llover entre esto y esto, tienen que hacer distintos escenarios, el pésimo y el máximo. Si llueve mucho tendrán que desaguar para evitar que se les desborden los embalses, que puede ser otro potencial problema. Si llueve poco, tienen que a lo mejor reajustar cuáles son los caudales ecológicos o las dotaciones que dan, suelen jugar con las dotaciones que dan a la agricultura, que al final es donde se les va el mayor volumen. Y en función de si tienen más o menos recursos, deciden hacer trasvases o dotar de distintas dotaciones a los agricultores. Y entonces van dando las distintas concesiones y luego pues hacen su previsión de las infraestructuras a lo mejor que hay que hacer, y a lo mejor la Confederación sí que gestiona un nuevo embalse o hace una nueva obra a ese nivel o un trasvase. Y luego pasa a las comunidades autónomas. Entonces tenemos planes provinciales o de varios municipios. Por ejemplo, eso sería lo que hace el Canal de Isabel II, que cada año decide qué infraestructuras, a lo mejor no cada año, pero de tiempo en tiempo hace su plan general y decide dónde tiene que ir mejorando todo el sistema en su conjunto, tanto el abastecimiento como el saneamiento. Y después pues ya se puede ejecutar a nivel municipal. Y así se va trasladando cada una de las actuaciones dependiendo del ente de mayor a menor. Y en los planes directores municipales es donde deciden dónde tienen que ejecutar esas obras y añadir esas infraestructuras. Muchas veces, por ejemplo, en Madrid hay muchos municipios que tienen, digamos, dada la gestión al Canal de Isabel II, entonces lo hace a nivel general. Pero si el ayuntamiento lo hace a nivel autónomo, tiene que hacer esos planes directores municipales. Y luego puede haber planes especiales o planes parciales. Si tienes un nuevo desarrollo, una nueva parcela que se tiene que o que se va a urbanizar, se hace un plan parcial. Y eso significa que dentro de esa parcela decido el saneamiento de esa parcela. Y tengo que hacerlo igual. Tengo que poner sistemas de drenaje sostenible, asegurarme de que no se inunde, asegurarme de que las aguas residuales van a un determinado lugar, tengo que justificar dónde voy a llevar esas aguas residuales, a través de qué red y cómo va a llegar y cuántos habitantes voy a tener y cuál va a ser el consumo, si tengo suficiente agua, y justificar todo eso con un informe para que me den el permiso de desarrollar esa zona. Todo se va haciendo en función de su escala, pero se tiene que hacer ordenadamente. Y los principales desafíos de las aguas pluviales urbanas, que ya esto sirve de resumen, es prevenir inundaciones, disminuir la contaminación, y dentro de las redes de saneamiento vamos a tener, y esto lo veremos en la próxima clase, las redes de saneamiento unitarias, que recogen pluviales y residuales a la vez, las redes separativas, que los separan y entonces facilitan un tratamiento más adecuado a cada uno de los tipos de agua. Y luego tenemos distintas infraestructuras que tenemos para controlar crecidas y gestionar inundaciones. Las que son de tipo más gris, tanques de tormentas, tanques de almacenamiento previo hacia la liberación a la depuradora, y luego los sistemas de drenaje sostenible, que evitan que el agua llegue en origen a la depuradora. De hecho, ahora prácticamente todas las empresas concesionarias de vertidos o todas las empresas que gestionan el ciclo integral del agua te obligan a que cuando vas a promover o construir una nueva zona,
hagas un estudio de cuánta agua generas ahora de lluvia y que una vez urbanizado no lo aumentes. Y para eso no queda más remedio que incorporar sistemas de drenaje sostenible, porque ya no hay más capacidad para depurar el agua, ¿no? Y ampliar una depuradora pues es un gasto enorme, y no solamente el gasto de construcción sino de operación por todos esos gastos de electricidad que conllevan. Y bueno, como conclusiones podemos ver que el saneamiento es muy importante, creo que ha quedado claro, ¿no? Alguien sale de esta clase sin darse cuenta de lo importante que es el saneamiento, que hace falta un marco legal fuerte para que se asegure que se cumple la normativa y que no se estropea la calidad de las masas de agua continentales y marítimas, y que es necesaria una planificación y la gestión estratégica.